preguntarle a Santiago Pérez, en su doble condición, ¿no?, de senador del Partido Socialista por la Comunidad Autónoma, que participa en esa ponencia de inmigración del Senado, y también como concejal de La Laguna, por cómo se está gestionando la inmigración y por su visión de comentarios, como los que hacía aquí en estos micrófonos Maite Pacheco, la directora de Inclusión, de que el informe que elaboró el Ayuntamiento de La Laguna ha sido manipulado. ¿El Estado es consciente, usted que tiene la visión directa por ser concejal del Ayuntamiento de La Laguna, de cómo se están gestionando pues, los campamentos, como por ejemplo el de Las Raíces, o usted cree que la distancia lo cambia todo? Vamos a ver, sobre los campamentos de Las Raíces o de las canteras se ha dicho mucho. Y este asunto de la inmigración, que es un fenómeno complejísimo, sobre el que están, actuando múltiples factores, muchos de ellos particularmente europeos, de los que si quiere luego hablamos, es un fenómeno y una problemática relativamente fácil de manipular. En mi opinión, el fenómeno migratorio ha hecho aflorar buena parte de lo mejor de la sociedad canaria, pero también es un fenómeno que se presta claramente a manipulación. La primera, descontextualizarlo. Aquí se produce una intensificación de la ruta atlántica como consecuencia, más peligrosa, como consecuencia del bloqueo de la ruta mediterránea. Sorprende a Canarias, al Estado en Canarias, en una circunstancia de carencia casi absoluta de plazas de acogida. Y esto es algo de lo que nunca quieren hablar algunos de los opinadores institucionales sobre el tema de la migración. Aquí ha habido toda una etapa de falta de previsión y el gobierno estatal ha tenido que reaccionar. Esto lo comenta muy favorablemente el informe del Defensor del Pueblo, actualizado y presentado en el Senado hace una semana. En el primer informe, el Defensor del Pueblo decía que el Plan Canarias era un mero proyecto. Y en las visitas efectuadas en el mes de abril, entre el 11 y 17 de abril, el Defensor del Pueblo dice que alaba el esfuerzo de las autoridades estatales, de todas las administraciones públicas, en establecer una red de acogida que no existía, y la que existía había sido desmantelada durante la última década. Entonces yo veo, por ejemplo, a Clavijo y a otros hablando de improvisación, después de haber estado durante una década contemplando una situación en la que, digamos, las infraestructuras que existían se desmantelaron. Por otro lado, cuando este fenómeno ocurre aquí, hablando de La Laguna y su alcalde ofrecieron acogida desde el mes de julio del año pasado. Actitud que no se ha visto respondida por otras instituciones locales e insulares del archipiélago. En estos momentos, en realidad, las instalaciones de acogida están situadas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en el de La Laguna y el de Puerto del Rosario. Todos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Y mi pregunta es, ¿y los demás? Luego hay un problema en materia de menores, donde Canarias está sufriendo una situación bastante parecida a la que está sufriendo España en relación al resto de los países de la Unión Europea. Y es que estamos acogiendo a los menores son una competencia autonómica. Ayer he oído hablar de que el Estado debiera aprobar una ley, probablemente, pero antes de que el Estado apruebe una ley hay que examinar los títulos competenciales, si el Estado tiene competencias para hacerlo. Yo creo que el modelo que se ha abierto, en todo situación de pandemia, de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas a través de la conferencia interterritorial de sanidad, es un buen modelo, porque hay cosas en nuestro Estado de las autonomías que no se pueden imponer desde el Estado. La semana pasada el Estado tiene que intervenir para garantizar el reparto solidario de los menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Es verdad que tiene que intervenir, pero el Estado tiene que disponer de instrumentos constitucionales, legales para hacerlo. Y yo creo que en este asunto o se sustenta en una cooperación efectiva que debe promoverla el Estado, pero que no puede imponerla entre comunidades autónomas, o estaremos en la situación actual, que Canarias está acogiendo 2.700, más de 2.700 menores, y los únicos que han sido derivados a la península han sido por ofrecimientos voluntarios muy pequeños cuantitativamente y solo de algunas comunidades autónomas. ¿Por qué eso no lo organiza el Estado? ¿Por qué no organiza esa distribución por todas las comunidades? Pero ¿lo organiza cómo? ¿Con qué título competencial? Porque, por ejemplo, en la Unión Europea, el Consejo Europeo tiene capacidad legal para establecer cuotas de realojamiento entre los Estados miembros. Y muchos Estados miembros de la Unión Europea están incumpliendo con el pretexto de la COVID, normativa europea vigente. ¿Sobre qué normativa se apoyaría el Estado? ¿Sobre qué normativa constitucional para dictar obligatoriamente entre las comunidades autónomas
unas cuotas de realojamiento, de reubicación obligatorio de los menores no acompañados, porque estamos en el sistema legal en el que estamos. Y esto parece que algunos quieren olvidarlo. Insisto, Canarias está, con respecto a las comunidades autónomas, en materia de menores, en una situación muy parecida a la que está sufriendo España con respecto al resto de los países de la Unión Europea a la hora de realojar. Sí, pero por lo menos Santiago Pérez sentarse con todas las comunidades y decirle, señores, Canarias no puede asumir esto, vamos a repartirlo. Perdona, ¿no? Desde luego, pero una cosa es promoverlo, tomar la iniciativa, y otra cosa es poder imponerlo, insisto, cosa que sí puede hacer el Consejo Europeo y ha hecho, y los Estados miembros de la Unión Europea no están cumpliendo con respecto a los migrantes mayores de edad. Luego, a mí me parece que en este asunto se está también utilizando el tema migratorio con una clara vocación de vulneración política, de manipulación política. Hay un informe reciente de la CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, donde dicen explícitamente, tocan 3 palos para manipular el fenómeno migratorio. Y hay gente en Canarias que los ha tocado los 3. El primero, decir que cómo se va a alojar a las familias, a los migrantes en hoteles, cuando muchas familias canarias estarían, dijo Clavijo, por ejemplo, en septiembre, 22 de septiembre en el Senado, que pedirían con toda razón ser alojados en hoteles. La segunda, vincular migración a inseguridad, palo que también ha tocado Coalición Canaria y algunos otros. Tercero, relacionar migración con cero turístico, cosa que desde otras latitudes está tocando también gente en el archipiélago. Claro, y luego la cláusula de cierre es, Canarias es una cárcel, se está convirtiendo en Lampedusa, en contra de todos los datos. Los datos indican, y estos datos ya nadie los discute, que a Canarias afluyeron 23.000 migrantes durante el año 2020 y ahora no quedan ni 4.000. Se está produciendo una política de derivación. Me dicen que discreta, seguramente. En estos momentos no hay devoluciones prácticamente a los países de origen, porque el único convenio que hay, que es con Marruecos, el propio Marruecos con el pretexto de COVID lo ha cortocircuitado, y con otros países no hay. La derivación se está produciendo a la península. Y luego en todo este proceso ha habido problemas de instalaciones inadecuadas, sobre todo en los primeros tiempos desde la apertura de las raíces o de las canteras, desde luego. ¿Ha habido vulneración de derechos fundamentales? Yo creo que desde luego. Hay muchas resoluciones de tribunales canarios que yo me he leído que son bastante explícitas. Pero no hay una tercera vía entre detención o libertad. La custodia, que es lo que se invocaba con respecto a las personas que estaban hacinadas en el muelle de Arguineguín, eso legalmente no existe. O las personas son devueltas en los términos que establece la ley, o son internadas para su devolución en un CIE, lo que requiere autorización judicial motivada, o son puestas en libertad. Y si son puestas en libertad y luego interceptadas, ya tienen que ser objeto de un expediente de expulsión, que es un expediente contradictorio. La expulsión es una sanción, la devolución no. Y de todo este tipo de cosas se pasa por encima muy grandes zancadas. Y luego hay un dato que a mí me parece importante. Hace una semana, algo más de una semana, el periódico El País se hacía eco y había confirmado las informaciones difundidas por Le Figaro en Francia, diciendo que el gobierno francés había devuelto en frontera algo más de 16.000 migrantes y se asociaba esos 16.000 migrantes a los migrantes procedentes de Canarias. El gobierno de Francia, por ejemplo, está restableciendo controles fronterizos en las fronteras interiores de la Unión Europea, que están claramente en contra de la legislación europea, del reglamento Schengen, que es un código migratorio, y está restableciendo, está cerrando puestos fronterizos. El reglamento Schengen, para que quien quiera que lo quiera leer, establece que el cierre de un puesto fronterizo debe ser algo completamente excepcional, que el establecimiento de controles en las fronteras interiores solo puede producirse en circunstancias de grave amenaza de orden público o de seguridad para un país. Y dice explícitamente en la introducción del reglamento Schengen que una afluencia masiva de migrantes no es en sí mismo ninguna amenaza para el orden público de ningún país. Esto es lo que está pasando. A mí me da la impresión, insuficiencias ha habido, en fin, visibles. Personas migrantes que estaban en hoteles en 3.500 prácticamente y que luego fueron trasladados a centros como el de las raíces o las canteras, han estado en condiciones inaceptables durante tiempo. Yo tengo la impresión de que esas condiciones han ido mejorando notablemente, y de hecho se habla poco de este asunto. Y desde luego, insisto, ha habido infracción de derechos fundamentales.
Yo no creo que hayan sido muy numerosas, pero en materia de derechos fundamentales cualquier infracción es muy grave y debe ser corregida. Y me parece que los criterios de los tribunales, aunque algunas de sus resoluciones no sean firmes, en materia de derechos fundamentales, lo mejor es acatarlos de inmediato. Esta es mi opinión, en fin, sobre un asunto creo que complejo, sobre el que están, digamos, gravitando muchos factores y sobre los que algunos aprovechan para tocar todos los palos y maldisponer a la población frente al fenómeno migratorio. Afortunadamente, en este asunto ha aflorado también lo mejor de una sociedad, la canaria, que es humanitaria y que se reconoce a sí misma, a su identidad de sociedad de emigrantes, al acoger a toda esta importante cantidad de emigrantes africanos. Bueno, hay que decir la realidad de que efectivamente el pueblo canario ha sido generoso, pero muchas veces la generosidad del pueblo canario ha salvado la falta de gestión del Estado, como por ejemplo los inmigrantes que se han quedado en la calle, que en esa misma conversación con Maite Pacheco nos dijo que eran los ayuntamientos los que se tenían que ocupar de los que se quedan en la calle. ¿Usted comparte eso, Santiago Pérez? No. De la misma forma que la gestión de los menores no acompañados es una gestión autonómica, la gestión de los migrantes mayores de edad corresponde al Estado. Eso no tiene género de duda, esta es mi opinión y la mantengo. Los ayuntamientos, insisto, hay algunos que han ofrecido solidaridad y La Laguna fue el primero de ellos. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando el gobierno de España empezó a realizar las actuaciones para acondicionar las raíces o las canteras, la Gerencia de Urbanismo, de la cual yo soy el responsable, dictó un decreto que firmé yo suspendiendo y precintando esas obras, porque carecían de título legal. Y en esa misma resolución le ofrecíamos al Estado solidaridad del municipio de La Laguna, pero no que se trasladara a La Laguna prácticamente todos los migrantes que habían llegado a Canarias. No, hay municipios que se han opuesto. Por ejemplo, hay una cesión de suelo en el municipio de Agüimes, en torno del puerto de Arinaga, suelo estatal, para instalar allí un centro de acogida, que son centros de acogida que deben ser centros permanentes para acogidas temporales. El municipio de Agüimes se negó, invocando normativa urbanística, y se abandonó ese proyecto. Yo creo que de puertas adentro de Canarias tenemos que hablar mucho de este asunto también. Porque, insisto, yo estoy viendo comentarios como el de Canarias no puede ser una cárcel, que no está siendo, esto no es Lampedusa, y esa proclama en realidad lo que quiere decir es llévenselos de aquí. Y es verdad que los migrantes mayores de edad tienen o déjenlos salir. Claro, ahí ha habido también problemas de restricciones y de lesión de derechos fundamentales, y por cierto deben ser corregidas y no deben volver a producirse bajo ningún concepto, en mi opinión.